Won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. Una y otra vez he escuchado yo cuando converso con economistas que me dicen, no, es que tú ya le estás metiendo ética. Y la economía y la ética van separadas porque la economía habla de lo que es, mientras que la ética habla de lo que debería de ser. Bueno, no me queda más remedio que reírme internamente. No me queda más remedio. Por lo siguiente, primero que nada, porque la realidad no es lo que es, la realidad es lo que resulta de nuestra construcción de ella. No estamos siendo arrojados a un mundo en donde las cosas ya nada más son así y no nos queda más remedio que adaptarnos. La Coparmex habla de la libertad del ser humano. Y la libertad del ser humano la define como la toma de decisiones entre varias opciones. Así que uno puede tomar la decisión de hacer lo que uno considera lo adecuado exclusivamente para uno y pensar a nivel egoísta, o puede uno tomar la decisión de llevar a cabo aquello que uno considera bueno para la comunidad entera. Si la comunidad entera está bien, nosotros vamos a estar bien. Adam Smith piensa en los términos inversos. Si yo estoy bien, la comunidad va a estar bien. Pero eso nos lleva a una guerra de 7.000 millones de competidores. Somos 7.000 millones de personas en el mundo. Y si todas las personas piensan exclusivamente en su bienestar y en sí mismos, pues entonces tenemos que estar compitiendo contra 7.000 millones de personas. Pero si nos entendemos como entidades colectivas, colectivo quiere decir que uno aprende del otro y le enseña al otro. Colectivo. Y si nos entendemos como entidades colaborantes, entonces todos trabajamos para todos. Y eso es algo que evidentemente va a generar resultados al menos más equitativos y más justos. Meto la mano al fuego de que no hay una persona presente en este cuarto, en esta sala, y tampoco la hay en la sala de al lado. Y es más, yo creo que no hay una sola persona en el mundo que podría decir honestamente y sin cinismo que este mundo está en condiciones deseables para todos. Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, podemos imaginarnos un modelo diferente y realizar ese modelo diferente, pero para poder hacerlo tenemos que tener claro muchas cosas. Tenemos que tener claro qué es efectivamente la moral y cuáles son los productos de la moral. Son puros conceptos. La moral proviene de la imaginación, no proviene de ninguna otra parte. Efectivamente, la moral es el deber ser. Y nunca hemos vivido en un mundo de deber ser. Hemos vivido únicamente un mundo de lucha constante, de injusticias constantes, el estado de los peces. Le decía un filósofo hindú hace 1600 años: el estado de los peces es aquel en donde el pez grande se come al chico. Resulta que siempre hay uno más grande, y esa grandeza, no grandeza moral, sino grandeza de tamaño y de poder y de fuerza, puede provenir de la habilidad, de la inteligencia, de la creatividad, como se dijo hace rato, de la innovación, como se dijo hace rato, pero también de la fuerza. Y entonces las personas, muchas personas, frente al riesgo de sucumbir, comienzan a utilizar la fuerza, y eso no es benéfico para nadie. No es benéfico para nadie. No hemos podido organizarnos de una manera adecuada y conveniente. Tenemos que empezar a preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo mal? Resulta que la ética aborda esferas de la existencia humana. ¿Y cuáles son estas esferas? Bueno, pues miren, somos cuerpo, somos espíritu. Aquí no entendiendo espíritu como alma. Aquí por espíritu entiendo todas aquellas facultades que no son directamente, o esas necesidades que no son directamente materiales. La necesidad de sentir satisfacción estética, la necesidad y eso implica el gusto por la música, el gusto por las bellas artes, el escribir, realizarse más allá de situaciones netamente económicas, que son las que tienen que ver evidentemente con el cuerpo, ¿no? Y que tienen que ver también con la comunidad. Los seres humanos no únicamente somos personas, somos también entidades comunitarias. La comunidad nos ha dado identidad, la comunidad nos ha dado tradiciones, nos ha dado cultura, nos ha dado lenguaje, nos ha dado religión, ¿no? Y esas comunidades pueden ser micro e irse extendiendo y expandiendo hasta lo macro.
La primera comunidad es la familia, y después mi equipo de fútbol y mis amigos y la escuela, ¿no? Y con todas ellas me van dando a mí una identidad que al final me conforma como lo que yo soy y que reconocemos como una persona distinta a las demás, distinta porque ha formado parte de muchas comunidades diversas y porque ha tenido muchas experiencias también netamente suyas, ¿sí? El humano como humanidad, el humano como ser terrestre, y ustedes podrán decir cuál es la diferencia. Bueno, pues que como ser terrestre tenemos también una relación con nuestro planeta, con las plantas, con los animales. No podemos estar suponiendo que los seres humanos únicamente somos cuerpo y espíritu, que es lo que normalmente ocurre, y entonces nos desvinculamos de todo lo demás, y pues los resultados son claramente el mundo en el que vivimos, ¿sí? Esta la puse la puse ahí con un asterisco, el ser humano como ser religioso, porque hay algunas personas que se entienden como formando parte de una comunidad religiosa, y la comunidad religiosa no únicamente es la comunidad político-religiosa en la que nos desenvolvemos, sino también la comunidad con una inteligencia superior en la que se puede creer o no se puede creer. Hay personas que deciden profesar una religión, hay personas que deciden no profesar una religión, pero esto queda en un plano aparte, en tanto que esto es real. Esto no hay nadie que en su sano juicio pueda negar esto. Del 5 para arriba, nadie en su sano juicio puede negar eso. ¿Cuál es el problema de las codificaciones éticas? Las codificaciones éticas son netamente internas, ¿ven? A diferencia de la moral, que la moral es universal, las codificaciones éticas no son necesariamente universales, ¿sí? Y además ni siquiera tienen que ser congruentes con la moral. Les pongo aquí el ejemplo 7, un ejemplo así completamente controversial: el código de los Zetas. Los Zetas tienen su código ético también, ¿no? Y el cártel del Golfo tiene su código ético, y al que lo desobedece le toca castigo, y al que lo obedece le toca premio. Esto quiere decir que los códigos éticos no son en sí mismos una garantía. Solo son una garantía si tienen un nexo con lo que es la moral. Ahí sí. Y bueno, tampoco es una garantía si uno como ser humano decide no seguir los propios dictados de la moral que se traducen en códigos éticos. Y eso es lo que nos pasa. La mayor parte de las personas operamos de buena fe y operamos de buena voluntad, pero nos falta cualquier cantidad de congruencia, ¿sí? Como nuestra razón es limitada y no piensa en términos absolutos de manera instantánea, cuando tenemos que inclinar la balanza de un lado para el otro, nos olvidamos de tantos principios que nos han sido enseñados en todas las etapas de nuestra vida, y a veces terminamos tomando la decisión más perjudicial para el entorno, pero más benéfica para nosotros de manera personal, o para nuestra microcomunidad de manera personal, que sería nuestra familia. Eso es el corto de miras, porque a la larga todo eso genera caos, un caos terrible y enorme. México está en caos, no lo podemos negar, pues, ¿no? Cuando en promedio mueren 35 personas diarias de manera violenta, o sea, de maneras bestialmente violentas, decapitadas, torturadas, ¿no? Echadas en fosas comunes, disueltas. Eso es el caos de la barbarie. O sea, gran parte de nuestra población vive en condiciones de barbarie. Y las personas que no, ¿qué hacemos para que esas personas salgan de su condición de barbarie? Y yo escucho una y otra vez: mátenlas a todos, ¿no? Pues eso es una barbarie también, y entonces nos ponemos también en ese nivel de barbarie. ¿A dónde nos dirigimos como nación, pues? ¿Qué son los principios? Son la fundamentación de los juicios que prescriben acciones como medios para la transformación de la vida. Esos son los principios. En otras palabras, aquello en lo que se fundamenta el medio que yo voy a utilizar para alcanzar mis fines. Eso es un principio, ¿sí? Las acciones siempre tienen fines determinados por los deseos. La siguiente: sin principios, un juicio prescriptivo, o sea, el que me dice lo que debo de hacer, es volátil. En otras palabras, es aventarse como el borras. Si no tengo principios, lo que haga puede cambiar a los 2 minutos. Tan pronto puedo hacer una cosa como hacer la otra. Sin fines,
Un juicio prescriptivo, o sea, lo que me dice, lo que debo de hacer, es desorientado, es nada más actuar así, sin dirigirme hacia un lugar. Sin medios, un juicio prescriptivo es ineficiente. Son los voluntariosos, los que tienen muy buena voluntad, los que tienen muy claro lo que debe ser, pero no saben cómo hacerlo. Entonces no sirve para nada, completamente desorientado. Sin deseos, un juicio prescriptivo es inoperante. En otras palabras, yo sé lo que debo de hacer, pero si no hay algo que me motive a hacerlo, pues no lo voy a hacer. Entonces todas estas facultades, todas estas características de la mente humana están cooperando en nuestra transformación de la realidad, ¿sí? A diferencia de lo que nos enseñan en la primaria, el orden, ¿sí? Vamos al anterior. El orden de los factores sí altera el producto. Aquí, el orden de los factores sí altera el producto. Si mis deseos determinan mis principios, se fregó el asunto. Mis principios tienen que limitar mis deseos. Si los medios resultan ser posteriores a los fines, esto quiere decir, si mis medios resultan ser más importantes que mis fines, se fregó el asunto, ¿sí? Hace falta mucha racionalidad, mucho análisis para tener ordenadas las cosas, para tener claros todos nuestros principios, todos nuestros deseos, cómo están colaborando y cuáles son los medios adecuados para alcanzar nuestros fines.